La historia del espectáculo mexicano está llena de brillo, reflectores, aplausos y alfombras rojas, pero también está plagada de silencios sucios que pocos se atreven a mirar de frente, silencios que se quedan atrapados en cuartos de hospital, donde el olor a cloro no alcanza a ocultar la podredumbre humana, silencios que se arrastran como sombras por los pasillos de instituciones que deberían salvar vidas y que en realidad esconden la maquinaria más oscura del abandono, la negligencia y la pervención del poder médico. Esta es la historia de tres actores cuyas vidas terminaron reducidas a una lenta agonía aislados en psiquiátricos donde la muerte no llega de golpe, sino que se instala como un huésped permanente, alimentándose día tras día del deterioro del miedo, de la confusión y del olvido. Sin más, comenzamos. La primera fue Rosa María Moreno, una actriz de reparto que en los años 60 y 70 había sido una presencia constante en las pantallas mexicanas, siempre entrando y saliendo de sets, viviendo en camerinos minúsculos pero llenos de esperanza, acumulando pequeños papeles que la mantenían viva en la industria sin llegar jamás al estrellato. Con el paso del tiempo, el trabajo disminuyó, los productores dejaron de llamarla, la televisión la reemplazó y ella se aferró un tiempo a la idea de que todo regresaría. Pero eran solo restos de una gloria que nunca llegó a consolidarse. Cuando entraron los años 2000, Rosa comenzó a mostrar los primeros síntomas de demencia senil, confusión repentina, olvido de nombres, episodios de paranoia suave que sus conocidos atribuían al estrés o a la soledad, algo que podría haberse controlado con tratamiento adecuado, terapias, supervisión familiar, medicamentos específicos, todo eso que un sistema de salud digno debería ofrecer a cualquiera que haya trabajado toda su vida. Pero a Rosa le tocó otro destino, un médico sin escrúpulos, obsesionado con limpiar su expediente para evitar demandas de mala praxis, la convenció de que su deterioro era irreversible, que representaba un peligro para sí misma y para los demás. Aprovechó el miedo de la familia, la falta de recursos económicos y el aislamiento emocional en el que vivía la actriz para enviarla a un hospital psiquiátrico profundamente sucio, escondido en la periferia de la ciudad, donde los pacientes eran tratados peores que animales. Nadie vigilaba lo que ocurría dentro. Nadie sabía los nombres de los internos. Los expedientes se manipulaban a placer. Las muertes eran justificadas con certificados ambiguos. Los gritos nocturnos se apagaban con tranquilizantes de mala calidad. Rosa entró ahí creyendo que era un lugar temporal para estabilizar su memoria, pero en realidad era un depósito de humanos descartados. Los pasillos de aquel hospital parecían interminables, siempre húmedos, siempre impregnados de un olor a encierro que nunca desaparecía. Las ventanas estaban selladas, la iluminación era mínima, los enfermos caminaban como sombras cansadas, las cámaras nunca funcionaban, las camas eran metálicas y estaban oxidadas. A Rosa la colocaron en una habitación donde el colchón estaba tan desgastado que se hundía hasta tocar la estructura. Su deterioro, que había sido lento, se aceleró brutalmente dentro de ese ambiente. La desorientación se volvió permanente, los temblores aumentaron, los episodios de llanto se mezclaron con momentos de total desconexión. El hospital la dejó morir por deshidratación progresiva, por descuido, por falta de medicinas, por negligencia pura.
Murió sola, sin compañía, un 30 de junio del año 2006. Su familia apenas supo de su muerte cuando ya había ocurrido. Su expediente fue cerrado con una nota médica fría que no reflejaba ni una mínima parte de lo que realmente vivió. El segundo caso fue aún más perturbador. Carlos Ancira, un actor conocido por interpretar papeles de loco y por ser pariente directo del charro cantor Jorge Negrete, había hecho carrera durante más de 3 décadas gracias a su rostro expresivo y su facilidad para representar personajes desquiciados. Poco sabía la audiencia que, con el tiempo, esas interpretaciones empezarían a parecerse demasiado a su vida real. Carlos desarrolló síntomas compatibles con esquizofrenia, delirios eventuales, comportamientos erráticos, agresividad esporádica. Con tratamiento adecuado, habría llevado una vida estable, porque muchos pacientes logran controlar los episodios con medicación bien manejada. Pero Carlos tuvo la desgracia de caer bajo la supervisión de un médico con poder, un psiquiatra que utilizaba a los pacientes para justificar diagnósticos exagerados y que manipulaba informes clínicos para mantener a ciertos individuos internados indefinidamente. Este médico, tras un altercado con Carlos durante una consulta, se ensañó con él y lo envió a un psiquiátrico donde no se le permitió salir nunca más. El hospital donde fue internado era un edificio viejo, de muros gruesos y un patio central donde los pacientes caminaban en círculos sin rumbo. Ahí, Carlos fue sometido a tratamientos brutales, medicación excesiva, aislamiento prolongado y un régimen que borró poco a poco todo rastro de la personalidad que alguna vez había sido. La familia intentó sacarlo, pero los informes manipulados del psiquiatra lo impedían. Nadie podía enfrentarse al poder que ese hombre tenía dentro del sistema de salud. La última etapa de Carlos fue la más terrible. Lo dejaban amarrado durante horas, sin supervisión, en una habitación sin ventilación. Su cuerpo se fue debilitando, su mente se fragmentó por completo. Murió 10 de octubre de 1987 en circunstancias extrañas que nunca fueron investigadas. El documento oficial declaró insuficiencia cardíaca. La realidad fue que lo dejaron morir, lo dejaron caer a pedazos, lo dejaron sin atención médica básica, lo silenciaron para siempre. El caso más oscuro fue el de Abel Salazar, actor y director que había sido parte activa del cine mexicano durante su época dorada. Un hombre con una carrera sólida que, ya en los años 90, comenzó a presentar síntomas de demencia. A diferencia de los otros casos, Abel tenía cierto nivel económico, pero eso no impidió que el hospital donde fue internado lo convirtiera en una presa para sacarle dinero hasta el último aliento. Sus supuestos cuidadores comenzaron a inflar costos, cobrar procedimientos inexistentes, retenerlos contra su voluntad, engañar a la familia con informes falsos y manipular los medicamentos para justificar su permanencia. Abel pasó sus últimos años en un lugar donde el olor a encierro se mezclaba con la podredumbre de la corrupción. Los pasillos del psiquiátrico donde lo recluyeron eran fríos, sin colores, sin vida, y los internos vivían atrapados en un tiempo suspendido que solo avanzaba cuando alguien moría. Abel deterioró rápidamente. Su cuerpo se volvió frágil, sus movimientos torpes, sus pensamientos fragmentados. Lo mantenían sedado la mayor parte del día para que no interfiriera con el negocio que había hecho este sistema. Nadie sabía realmente las condiciones en las que se encontraba, porque el hospital impedía las visitas con excusas constantes. La familia creía que estaba recibiendo atención especializada, pero la realidad era otra. Estaba abandonado, sin cuidados, sin higiene.
sin comida suficiente, rodeado de enfermos que gritaban por las noches y que golpeaban las paredes pidiendo ayuda. Abel murió en el año de 1995 sin que nadie supiera la verdad. Para el mundo fue una muerte natural por complicaciones propias de la edad. Para quienes conocieron los psiquiátricos de la época, su caso no fue sorpresa. Era una víctima más de un sistema que alimentaba el sufrimiento humano. Muchas gracias y hasta la próxima. Scotties. ¡Qué suave! Scotties absorben. Scotties resisten. No hay dificultad para Scotties sacar y usar. Scotties le acarician. Scotties todo secan. Scotties no se rasgan. Scotties no se atoran. Tener Scotties cerca, qué buena costumbre. Viva mejor tenga Scotties a su alrededor. Otro producto de calidad San Cristóbal.